Vamos a ver 5 preguntas muy repetidas y muy posibles que te pueden hacer en el debate en oposiciones de educación física. Creo que es extrapolable tanto a primaria como para secundaria y tendría argumentos para estas preguntas. Básicamente porque si tienes argumentos para contestar estas preguntas vas a sonar más convincente también en la metodología y más convincente cuando presentes las actividades. La primera pregunta que debes pensar y debes tener en cuenta es que nosotros tenemos muy poco tiempo para trabajar con nuestros alumnos el deporte, la actividad física, muy pocas horas semanales. Entonces, algo que sí que va a tener en cuenta el tribunal es cómo puedes, y sería la pregunta, alguna manera de optimizar el tiempo de compromiso motor a nivel organizativo, a nivel de alguna rutina para que las explicaciones no te distraigan, a nivel de no gastar, que esto lo he visto, oposición de educación física, opositor que se pone delante del tribunal y le explica una unidad al tribunal donde prácticamente su grupo clase no se mueve. Entre la clase invertida que luego hacen trabajo de debate, entre luego trabajo de Kahoot, entre luego otra explicación y dices, ¿cuánto tienes de tiempo de compromiso motor? No es que hemos hecho un juego, entonces buscad siempre de qué forma podéis optimizar el tiempo de compromiso motor en vuestro grupo y sobre todo con el contenido que vais a trabajar. Aquí también pensad si vais a hacer relevos, si vais a hacer algún tipo de ejercicios o juegos donde vayan saliendo por turnos, de qué manera le podemos dar un rol activo a los que aún no le ha tocado o a los que están viendo quizá una exposición, una dramatización, un baile. Ya sabéis que los niños, los adolescentes son muy egocéntricos, le tenemos que buscar siempre esa participación activa para que no desconecten. Por cierto, antes de seguir con las 4 preguntas posteriores que vamos a ver, os quería recordar que están abiertas las plazas para prepararse las oposiciones con la Academia en Movimiento Aprendo, específica de educación física. Vamos a preparar todas las etapas y todas las comunidades, es decir, tanto primaria como secundaria. Somos un equipo ya de 5 opositores, iba a decir, de 5 preparadores que os vamos a ayudar, os vamos a acompañar. Tenéis toda la preparación completa, tanto a nivel de técnicas de estudio, innovación, obviamente, de todas las pruebas de tu comunidad y también toda la parte oratoria para que no necesites ninguna formación, ningún libro, ningún curso extra. Con nuestra preparación llegues a tu objetivo de ser funcionario. Así que aprovecha, lo tienes en el comentario fijado para inscribirte. Es el momento de reservar plaza y en septiembre empezamos. Segunda pregunta, atención a la diversidad y que tu alumnado se sienta competente. Nos vamos a encontrar alumnos que no hacen ejercicio fuera del horario escolar. Nos vamos a encontrar alumnos con dificultades en cuanto a que no tienen buena condición energética o tienen algún tipo de patología, o incluso alumnos como puede ser un síndrome de Down, un TEA, etcétera, etcétera, que no es por generalizar, pero suelen ser alumnos que no hacen deporte fuera del horario escolar. Entonces, en ese sentido, hemos de atender y hemos de proponer una serie de actividades donde haya distintos niveles de desafíos para que todos se sientan competentes. Entonces, piensa siempre en los diferentes ritmos de aprendizaje, de competencia motriz, cognitiva, social, cómo haces con alguna adaptación, con la aplicación del DUA para que todos se sientan que pueden hacer las cosas y se dé esa adherencia. Tercera pregunta, las TICs. Ya sabes que es una propuesta transversal que hemos de trabajar, que hemos de preparar para la vida, las pantallas nos inundan, las aplicaciones. Pues bien, ten uso de las TICs pensado genuino de la educación física. No es que vamos a utilizar las tablets para responder. Genial, pero ya sabes que nuestra perspectiva es siempre que utilicemos las aplicaciones, que utilicemos las TICs para que se mueva más nuestro alumnado, para darle una oportunidad alternativa a moverse fuera del horario escolar. Véase aplicaciones como SwordKids. Claro que la puedes utilizar y un buen uso es para grabarse y para que tú puedas evaluar, pero dale esa vueltecita para que las TICs sean genuinas de educación física. Cuarto, tienes que tener en cuenta que tenemos lesionados ocasionales, que muchas veces un alumno quizá no puede ir y se pierde su actividad de evaluación de referencia. Imagínate, última sesión, es el producto final, van a hacer un circuito que ellos crean, van a interactuar en el circuito, luego se lo van a explicar, etcétera, etcétera. Y justo ese día no puede ir el alumno, ¿de qué manera lo adaptas? O por otro lado, si tienes un alumno, estás haciendo una situación de aprendizaje de bádminton, tienes un alumno lesionado se ha roto el brazo, pero el resto lo tiene bien, ¿de qué forma lo puedes implicar? ¿De qué forma puedes hacer que interactúe en clase? Todo esto lo tienes que tener muy en cuenta porque son situaciones reales y comunes que nos encontramos en nuestro día a día. Y algo también muy importante, hemos de pensar como docentes 3.0 y en este sentido el deporte.
ya sabes que muchas veces lo trabajamos, lo aplicamos, pero tiene una serie de dificultades y de desventajas si no introducimos ese componente didáctico, y es que pienses en niños, niñas, que pienses en los alumnos, en las alumnas, en este sentido, cómo interactúan, sus conocimientos previos, qué haces si tú vas a trabajar un deporte y hay un porcentaje de clase que no le gusta nada ese deporte, qué haces si tú observas que en el patio están solo los chicos jugando y las chicas están como más sedentarias. ¿De qué forma logras que el deporte sea didáctico para todos, que el deporte asegure que para cuando se llega a la situación jugada, que todos y todas sepan cómo interactuar? Es muy importante, ya te digo, poner el foco en el deporte desde una perspectiva didáctica inclusiva. Y para eso tenemos los modelos pedagógicos, para eso también tenemos lo más importante, progresiones correctas, y para eso, aún más importante aún, hacérselo relevante a nuestro alumnado desde las primeras sesiones. Es decir, el deporte para qué le va a servir, por qué le puede motivar, cómo pueden tener esas pequeñas victorias en las primeras sesiones. Así que recuerda, optimizar el tiempo, inclusión, TICs, si un alumno se lesiona, o cómo hacer el deporte didáctico. Estas 5 preguntas, estos 5 argumentos han de estar ya defendidos a la hora de presentar nuestra situación de aprendizaje, incluso en los supuestos, y estoy seguro que vais a hacer un gran papel. Si te quieres preparar con nosotros, aprovecha y en el comentario fijado tienes la inscripción.